Hola, bienvenidos nuevamente a su curso de Matemáticas desde cero. Continuamos con el estudio de los números naturales. En videos anteriores habíamos hablado de que los números naturales tenían la propiedad de que nos servían para contar, pero también que nos servían para representar posición u orden. En ese sentido habíamos definido dos tipos de números. Cardinales, los que representaban la cantidad de elementos de una colección, y ordinales, aquellos que representaban el orden en una secuencia. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar algunos aspectos importantes sobre los números naturales que debemos tener en cuenta. Para ello, les solicito que miren las cantidades que están ahí representadas. Pues bien, en el primer grupo tenemos, muy bien, 5 elementos. Y en el segundo, 6 elementos. Entonces vamos a ver qué tienen de diferente y qué tienen en común esas dos cantidades. Muy bien, si nosotros separamos en dos grupos a la primera cantidad, ¿qué ocurriría? Solamente podríamos formar grupos de 2 y 3 elementos o de 1 y 4. Es decir, ambos grupos saldrían desiguales. Ahora, si la segunda cantidad la dividimos en dos grupos, nos podemos dar cuenta que nos salen dos grupos con 3 elementos. Es decir, en grupos iguales. Esas cantidades o números naturales que se pueden dividir en dos grupos iguales se van a llamar números pares. Y aquellos que cuando los dividimos en dos grupos, los grupos salen desiguales, los vamos a llamar números impares. Por ejemplo, el 5 es un número impar y el 6 es un número par. Recuerden, impar depende de que si lo dividimos en dos grupos, los grupos son desiguales, y par depende de que si los dividimos en dos grupos, los grupos son iguales. Hay una definición formal para eso, y es que los números impares son aquellos que no son divisibles por 2, y los números pares son aquellos que son divisibles por 2. Genial, ¿verdad? Entonces los números impares serían 1, 3, 5, 7, 9, 11, y siguen, y los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, y siguen, ¿verdad? Muy bien. Ahora quiero que piensen en esa cantidad que ven ahí representada. ¿Es un número par o es un número impar? Muy bien, es un número impar. Pero ¿qué podemos observar en él? Si lo dividimos en dos grupos, salen de 4 y 5. Es decir, grupos desiguales. ¿Está bien? Pero si ahora tomamos esa cantidad y la dividimos en 3 grupos, nos salen 3 grupos con 3 unidades. Es decir, 3 grupos iguales. Eso significa que 9 no es divisible por 2, pero sí es divisible por 3. Ahora, si lo intentamos dividir por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, vemos que siempre vamos a encontrar grupos desiguales. ¿Está bien? Sin embargo, es divisible por 3. Ahora quiero que piensen en esa cantidad. ¿Cuál es? Muy bien, 7. Ahora intentemos dividirla en dos grupos. Salen desiguales, ¿verdad? Eso significa de una vez que es un número impar. ¿Lo podemos dividir en 3 grupos? Intentémoslo. Si lo dividimos en 3 grupos, entonces nos salen 2 de 3 y 1 con 1. Ahora, si lo dividimos en 4 grupos, ¿cómo saldrían? Muy bien, salen 3 de 2 y 1 con 1. Es decir, siempre vamos a tener grupos desiguales. Si lo intentan dividir en 5 grupos, en 6 grupos o en 7 grupos, entonces se van a dar cuenta que si lo dividen entre 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos o 6 grupos, van a salir siempre grupos desiguales. Es decir, solamente lo puedo dividir en un grupo o en 7 grupos. 7 grupos con una sola unidad. Esos números que solamente pueden ser divisibles por 1 y por ellos mismos, los vamos a llamar números primos. Y esos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y siguen, ¿verdad? Los invito a que piensen por un momento y busquen muchos más números primos de los que ven ahí en pantalla. Ahora vale la pena preguntarse lo siguiente. ¿Será que existe una regla para encontrar números primos? Investiguen un poco y verán que les va a encantar. Bueno, hasta aquí nuestro cuarto video desde Matemáticas desde cero. Espero que les haya encantado y los invito a seguir investigando acerca de los números naturales. Hasta un próximo video. Chao, chao.